Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. La demografía, rama de la geografía, es el estudio de cómo las poblaciones humanas cambian a través del tiempo y el espacio. Esa definición breve, sintética, basta para vincular esta ciencia con la historia y la sociología cultural. Saber cómo fuimos nos ayuda a saber cómo somos y cómo seremos. En la historia de Cuba existen dos acontecimientos que marcaron fuertemente el perfil demográfico del país y por tanto la economía y la cultura. Estos fueron la gran epidemia de cólera en el siglo XIX y el COVID-19 en el siglo XXI. Sin embargo, ¿cuál de las dos fue más letal? ¿Qué diferencias y semejanzas existen en el enfrentamiento de la enfermedad? Para conversar sobre el tema me acompaña el doctor en Ciencias Geográficas, Armando Portela. Doctor Portela, gusto tenerte nuevamente en Comentando. Gracias, Emilio, es lo propio de la acá. Bueno, esta temática de epidemias y pandemias es verdaderamente muy interesante. Por eso tú incluyes un artículo de tu autoría en el número 17 de Cuba Geográfica, que saldrá quizás en un mes. Aparece un título, me has dicho que lo vas a cambiar o que ya está cambiado. Lo tomé en el borrador que dice: el COVID-19 dejó 7 veces más muertes que las reportadas. Lo voy a repetir. El COVID-19 en Cuba dejó 7 veces más muertes que las reportadas. ¿En qué te basas para afirmar eso? Bueno, en las cifras oficiales siempre. Se reportaron 8.530 muertos por COVID, pero sin embargo, cuando tú examinas las cifras de la mortalidad en Cuba en el año 21, hubo un aumento sin precedentes en la cantidad de gente que falleció. Fallecieron casi 68.000 personas más de las que habían fallecido en el año 20. Déjame ver si lo entiendo. Es decir, que cada año, bueno, en cualquier país hay una cantidad regular, más o menos, de muertes por diferentes causas. En el caso de Cuba, hay un año en que esa cantidad de muertes se disparó. Exacto. Pero excesivamente. Excesivamente. En Cuba se producían en los últimos 5 años anteriores al COVID, se producían casi 107.000 muertes anuales. Era el ritmo normal de gente que muere porque es una población vieja, ¿sabes? Va muriendo más gente y esa cantidad de muertos va aumentando. Pero cuando llega el año 21, en lugar de ir aumentando así, da un salto de casi un 50% más de muertes de las que ocurrían normalmente. Cuando tú miras qué cantidad es eso, son casi 68.000 personas que mueren y los muertos por COVID son 8.500. Los muertos por COVID que ellos reportan. Que se reportan, lo reporta Cuba, el MINSAP, la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud lo reporta. Lo toma de Cuba. Lo toma de Cuba. Ya. Vamos a ver unas imágenes de la situación de Cuba. Son creo que 3 primeras imágenes de lo que está ocurriendo, ¿no? Con lo que estaba ocurriendo. Ya eso es parte de la historia. Claro. Es decir, que tú decías que a pesar de que hubo un alza en la cantidad de muertes, las reportadas fueron mínimas, digamos, ¿no? Sí, porque reportan la gente que muere en el momento de la muerte tiene COVID y le hacen un análisis, lo que sea, y es positivo al coronavirus. Entonces se supone que murió de COVID. ¿Tú crees que eso se deba a un consciente ocultamiento de la verdad o eso depende es la manera de que cada país considera cómo se murió su gente? Entonces Cuba optó por esa. Cuba reporta el que muere teniendo COVID es muerto por COVID. Y el que se le quita, el que el virus desaparece del análisis y muere unos días después,
o muere un rato después del análisis por otra causa que fue causada o agravada por la enfermedad, entonces ya ese murió de otra razón. Y yo recuerdo, por ejemplo, historias, comentarios de familiares y amigos de que, por ejemplo, los hospitales solamente atendían el tema del COVID, pero llegaban personas con otros padecimientos o que tenían que continuar un tratamiento y no les daban la entrada. Exacto. O tú estabas con COVID adentro del hospital, estabas en condición grave, te hacían un análisis, porque los análisis se hacían con regularidad de la presencia del virus, y si ya no te aparecía positivo, tú te ibas del hospital para abrirle espacio a otro enfermo de COVID, a alguien que tuviera el virus. Ya, sí, es como que te persuadían de que bueno, no, te persuadían o te sacaban, porque a lo mejor estabas hasta inconsciente y no te podían persuadir, no podían hablar contigo, ¿no? Pero sí, te ibas. Cuando despertabas ya te encontrabas en el portal de la casa, ¿no? O en alguna parte. En alguna otra parte. Sí. Bueno, en Cuba hubo mucha, digamos, mucho alborozo por una vacuna que llamaron por lo general o Abdala o Soberana 1, 2, 3, etcétera. Yo me pregunto, yo sé que posiblemente no hay una respuesta certera ante esto, ¿qué efectividad tuvo la vacuna en la cantidad de muertes o en la cantidad de vidas que se pudieron salvar? Es decir, ¿esa vacuna fue efectiva? ¿Esa vacuna impidió que hubiera más muertes? ¿O esa vacuna no hizo nada y no funcionaba? ¿Qué tú me puedes opinar? Yo sé que tú no eres biólogo. Yo no soy médico y me resulta muy difícil contestar. Yo prefiero no hablar de eso porque es que no sé. Yo sí sé que los datos, cuando tú los examinas, muestran que en Cuba se empieza a aplicar la vacuna de manera masiva, no las pruebas que se hicieron. Se hicieron pruebas en 10.000 habitantes, en qué sé yo, menos gente, pero ya masiva, a toda la población se empieza a poner la vacuna 2 o 3 semanas antes de que se produce el pico que dispara la cantidad de enfermos diarios hasta llegar a casi 10.000 en un día enfermos. Y se había empezado a vacunar a la gente antes. Ahora, yo no sé si eso quiere decir que la vacuna no funcionó, o si la vacuna funcionó porque en lugar de 10.000 hubieran sido 100.000, claro. O si evitó que muriera más gente. Todo eso son áreas que yo no puedo porque decir. Quizás la vacuna, como ha ocurrido también en este país, no impide que no te vuelva a dar la enfermedad, que te contagies nuevamente, pero sí impide que los síntomas lleguen a ser graves y que te mueras, ¿no? Vamos a ver un gráfico del doctor Portela y que él nos los comente. Bueno, este gráfico es cómo se incrementa la mortalidad en la población. La población está dividida por grupos de edades, de 5 en 5, de niños menores de 5 años, de 5 a 9, de 10 a 14 y así, hasta los mayores de 70 años. En rojo está el incremento de la mortalidad del año 20 al 21 por cada grupo de esos. ¿En cuál es el porciento de incremento? Y en azul es lo mismo, el incremento de la mortalidad, pero en el año anterior a la pandemia. Yeah. Lo es que la mortalidad se incrementaba en cada grupo de edades, pero muy poco. Pero cuando llega la pandemia, todo el mundo coge COVID, todo el mundo muere. ¿Me entiendes? Y ahora eso, y a mí no me queda otra que asociarlo, porque no hay manera de explicarlo, a mi juicio, sí. Si no es por considerar que toda esa gente ha muerto en el aura del COVID. Sí, murieron a consecuencia del ataque del virus inmediato o lo que dejó como secuelas en el organismo. Debilitó el corazón, la vía circulatoria, lo que fuera, y la persona murió. Sí, digamos que muerte directa o indirecta. Directa o indirecta. O retardada, como retardada, bien. A mí es eso. Pero es un dato espeluznante. Espeluznante, sí. Porque además, espero que los televidentes se den cuenta, ¿no? Puedes repetirlo en rojo.
En rojo, la gente que muere en el año del COVID, Ajá. el año 21, En todos los grupos etarios. en todos los grupos etarios. En todos los grupos etarios. El único que disminuye ahí es el grupo de 15 a 19 años, que resulta que muere menos gente. Son los muchachos más jóvenes, eran los muchachos que en Cuba o aquí pasaban el COVID y seguían jugando pelota. Sí, no se dan cuenta. No se daban cuenta, ni se enteraban. Ya. Pues son más resistentes. Eso, y tampoco es bastante complicado porque no lo puedes asociar al COVID directamente. Tú no sabes qué hubo ahí con, por ejemplo, cómo el impacto de la enfermedad en una población que tenía muchas dificultades para encontrar alimentos. ¿Me entiendes? Sí. Estaba mal alimentada. Y en eso de estar mal alimentada influyeron muchas cosas, el colapso de la agricultura hasta la decisión de imponer el llamado reordenamiento económico, el cambio de dinero y todo eso, y que le puso la comida a la gente muy lejos, porque se las hizo inaccesible por una cuestión de precio. Y eso influyó en que la población tuviera menos alimentos. Y todo el mundo sabe lo que pasó en el año 21. La gente estaba desesperada porque que se agrava porque además la economía se cierra aún más. Se cierra más. Aún más. Hay una escasez tremenda de medicinas y yo pienso que también la gente pudo haber experimentado cierto pánico. Sí, un pánico. Lo cual tú sabes, ¿no? La vinculación que existe entre lo mental, lo físico y cómo puede afectar eso mismo, puede, digamos, deprimir tu sistema inmunitario y, bueno, entre otras cosas, pueden haber muchos factores. Mira, hubo pánico, aunque no guste que se diga esa palabra, hubo pánico. Te van a decir, no, eso no pasó aquí. No, sí pasó. Sí pasó porque todos vimos los reportajes de gente con un teléfono celular y vimos a la gente desesperada en la calle por eso. Hubo pánico, hubo desorden social, ¿me entiendes? Y hubo crisis económica, todo junto. Y no es solo con el COVID. Lo mismo sucedió con la epidemia de cólera, sobre todo en el año 1833. Vamos allá. Tú dices en el artículo que me parece que es también tremendamente llamativo, incorpora como una separata dedicada al estudio, a la presentación de la epidemia de cólera en el siglo XIX. Pero tú dices en el artículo que hasta ese momento esa epidemia fue considerada la mayor catástrofe sanitaria en la historia de Cuba. Sí, sin embargo, tú estableces que en el caso del COVID, en solo unos meses, excede esas muertes. Sí, nosotros consideramos que el COVID produjo 68,000 muertos, como parece ser. La epidemia de cólera, que ocurrió durante todo el siglo XIX en 3 olas, 3 picos de epidemia, en 1833, en 1850 y 1867. Fueron 3 olas que llegaron. En todo ese 50 años se produjeron un máximo de 53,000 muertes. Claro, el país tenía mucho menos habitantes. Claro. Llegó a tener 1,5 millones de habitantes a finales de 1880. Pero menos recursos también, ¿no? Menos recursos, sí. Menos recursos y menos organización estadística, porque no se sabía realmente cuánta gente se había muerto. Y hubo muchos debates cuánta gente se murió. Hubo que abrir cementerios a la carrera en La Habana. El cementerio no daba abasto para eso y se abrió un cementerio del cual nadie se acuerda, que estaba donde después estuvo el Hospital de las Ánimas y hoy está el Hospital Pediátrico de Centro Habana, para enterrar gente ahí, en fosas comunes, porque se recogían los muertos de las calles en carreta y lo hacían los esclavos, recogiendo gente muerta y la llevaban al cementerio. Una situación similar se produjo en Ecuador en relación con el COVID, que también hubo muertos en las calles. Sí. Eso no ocurre en Cuba. Ahora que yo sepa, no. No. Pero fíjate tú, curiosamente, cuando tú comparas ambas catástrofes sanitarias, la del siglo XIX
y este del siglo XXI, que tú consideras que ahora ya se ha, digamos, instituido como la mayor catástrofe sanitaria Yo creo en la historia de yo Cuba? creo que sí. Ya, deja Yo creo atrás que sí. la del cólera. Tú has encontrado similitudes y, bueno, también diferencias entre una y otra desde el punto de vista de las respuestas gubernamentales y las respuestas también ciudadanas. Sí, hay muchas cosas similares. Una la mencionamos, el pánico. Ya. La gente sabía que venía algo mortal, lo vio llegar y no sabían cómo protegerse. No había una manera de protección que tú dijeras, estoy salvado. Hasta que no vino la vacuna, y la vacuna por lo menos trajo tranquilidad de espíritu, ¿no? Ya, claro. En el mejor de los casos. En el peor de los casos trajo tranquilidad de espíritu. Pero no se sabía, y el cólera no se sabía qué lo producía. Empezaron a especular, no, que si son las miasmas. Las miasmas son los vapores que salen de los ciénagas y eso, que huele mal. Las miasmas lo producen, las miasmas no lo producen. Lo produce la suciedad no lo produce. ¿Me entiendes? Nadie sabía que lo producía el agua contaminada o los alimentos contaminados que tú comías crudo, lavabas un mango con el agua contaminada, de una mordida le arrancaba la cáscara y ya tenías cólera. ¿Me entiendes? El pescado contaminado, esas cosas, los alimentos crudos. Ya. Nadie lo sabía, hasta que a finales del siglo XIX, la obra de Carlos Finlay, que tampoco sabía cuál era, porque todavía no se había descubierto el vibrio colérico, que lo descubre un médico inglés, pero Finlay se da cuenta de que había una asociación entre el consumo de agua y la enfermedad, y le advierte a la población, cuidado con el agua de la Zanja Real y del río Almendares. Y ahí estaba el problema. Pero cuando aquello se tomaba el agua del río Almendares. Y de la Zanja Real también, claro, estaba el acueducto de Alvear estrenado ya, pero todavía te describen en las crónicas del siglo XIX, te describen que los esclavos, que fueron los que más sufrieron, claro, los esclavos y los negros libres, que eran la gente más pobre, que vivían en condiciones infrahumanas, y trabajaban físico, trabajaban duro. Y cuando tú haces un trabajo físico duro, te traen un vaso de agua y te lo tomas de un buche. Y se tomaban una cantidad de agua contaminada muy grande y la tomaban de los lugares donde la conseguían en el campo. Eso lo mató a la gente. Había gente que moría en 4 horas. Cuéntame de la respuesta gubernamental. Mira, la respuesta tuvo cosas que se parecen mucho. Una, a mí me parece la más notable, es la manera en que tratan de no dar la información completa. Cuando ocurre, se sabía que venía el cólera a La Habana en el siglo XIX, ¿verdad? Y un médico encuentra el primer caso y está dudoso porque tiene todos los síntomas de la enfermedad, el paciente, y llama a otros médicos y dicen, murió de cólera, pero las autoridades dicen, no digan nada de eso. En el año 1833, el 25 de febrero de 1833 muere la primera persona, un catalán que vivía en el que hoy es barrio de Colón, en La Habana. Estaba a extramuros, que se contagió y murió. Y decidieron no hablar, pero el problema es para no alarmar a la población. Pero el problema es que se empiezan a producir más casos. Y se produce uno que ya no se puede ocultar. Muere un sacerdote que era, no me acuerdo qué cargo tenía en la Catedral de La Habana. En esa época el país y las iglesias eran una sola cosa, ¿no? Y a ese no lo pueden ocultar. El sacerdote murió de cólera y ahí mismo se formó el pánico en la población. El cólera está aquí. Y la primera reacción fue perder la confianza en las autoridades. Las autoridades me pueden mentir. ¿Me entiendes? Y ahora, en esta ocasión, cuando se empieza a
a dar un lenguaje de tranquilidad, de que todo está bajo control, estamos trabajando duro en la vacuna, pero la gente ve que se está muriendo gente. Y cuando empieza a morir gente y dicen, no, no murió de COVID, y sabes que tu familiar, claro, lo mató el COVID, aunque no haya tenido el virus en el momento de la muerte, ya ahí ya la población desconfía. Desconfía aún más. Aún más. Y eso es fatal, cuando pierdes la confianza. Claro, son similitudes entre la respuesta gubernamental. Y también hay diferencia en la respuesta ciudadana, porque en el siglo XIX se producen polémicas y en los diarios, ¿no? Por ejemplo, la polémica entre José Antonio Saco y el conde de Villanueva. Ajá. Vamos a ver las fotografías que tenemos ahí de Saco y de Villanueva. ¿Qué pasó? Bueno, el conde de Villanueva, que era un hacendado, era un propietario de... Ese que ven ahí es José Antonio Saco, ¿no? Este es el conde de Villanueva. Y aquí tienen a Villanueva. Sí, él era hacendado, propietario de ingenios. Él se interesó mucho en que se hicieran cuarentenas, antes de que llegara el cólera, se protegiera del contagio a la población. Pero llegó un momento en que las cuarentenas empezaron a afectar sus intereses, ya, ¿me entiendes? Y entonces presionó para que se levantara, se hiciera menos rígida la cuarentena. En cuanto le hicieron menos rígida las medidas, se regó el cólera por todos lados, claro, ¿entiendes? Y los barcos ya no tenían que estar, qué sé yo, tantos días, era menos días. Las mercancías podían bajar más rápido y ahí se regó el cólera. ¿Y cuál es la postura de Saco? Saco insistía en que había que hacer una cuarentena rígida, pero eso es como pasó ahora. Las medidas de cierre de los países afectaron a su economía. En Cuba le afectó cuando se tomaron las medidas de cierre ya en el 21, que se cerró el tráfico aéreo, la llegada de turistas, la llegada de cubanos que iban de visita, que dejan mucho dinero allá. Ahí fue cuando se paralizó la economía. Allá en el siglo XIX hicieron al revés. En el siglo XIX tenían medidas rígidas, pero las aflojaron un poco para no asfixiar a la economía de la colonia. Y recuerda que la colonia Cuba estaba en uno de sus momentos de mayor auge en el siglo XIX. Fue el auge azucarero del siglo XIX. A Cuba llegaba una cantidad de esclavos, legal o ilegalmente, porque muchos esclavos entraban de contrabando, barcos llenos de gente, de esclavos, los metían de contrabando en medio de la epidemia de cólera. ¿Y sabes qué hacían? Como era contrabando, eso está mal hecho, ¿no? Pues los sacaban subrepticiamente de los puertos y los mandaban para el campo. Esa gente podía morir por el camino, ¿te imaginas? Ahora, Portela, esa discusión que se tuvo en el siglo XIX sobre la enfermedad, pro y en contra, y la preocupación de la población, que estaban, bueno, eran diarios y revistas que no estaban controlados por la colonia. En el COVID-19 en Cuba tampoco existía esa discusión. Incluso a mí me llama la atención que coincidiendo con la epidemia aparecen unos artículos que tratan sobre el cólera, como para decir, señores, no se alarmen demasiado, esto ya está en la historia. ¿Qué opinión? Porque de otra cosa no se hablaba. Sí, bueno, hubo un artículo en Cuba Debate que como fue un artículo sobre la epidemia de cólera de 1833 y fue muy interesante porque el autor, antes de que llegara el máximo, el pico de la epidemia a Cuba, el autor hace una descripción del cólera en el 33 que bien podía aplicarse al COVID que todavía no había llegado a Cuba. Cuando tú la lees, tú dices, pero este hombre escribió del COVID, porque habla de La Habana que se había paralizado, de la gente que no se visitaba. Vamos a ver unos grabados que tenemos allí del cólera. Algunos de ellos, bueno, son grabados de esta
esta epidemia que ocurría, digamos, en Europa. Era algo fulminante. Bueno, por ahí usted decía que no había una discusión incluso de especialistas médicos en torno a la enfermedad. Era, bueno, aquello secreto de Estado, como siempre, ¿no? Los médicos bueno, hay que reconocerlo, en el 1833 fueron muy activos y escribían mucho lo que estaba pasando. Llegó el momento que fueron abrumados por la epidemia y no podían ni siquiera reportar los muertos que tenían. No lo podían hacer. Y en esos sacos se basa para decir que todas esas cifras están subestimadas. Las cifras que estaba dando la colonia, es decir, el gobierno español. Portala, ya en los minutos finales que me están haciendo señas que tenemos poco, en sentido general, esta epidemia de COVID a que tú le has dedicado este artículo tan interesante y demostrativo, basándote en datos y no en especulaciones, ¿qué efectos tuvo esa mortalidad, esa alza en la mortalidad en la situación demográfica del país? Emilio, cuando estén todos los datos, porque no hay datos del año 22, cuando estén todos los datos del 21, el 22, nosotros vamos a ver que la caída de la población fue probablemente la mayor en la historia de Cuba, y más súbita y la mayor en la historia de Cuba, porque se reunieron en el año 21 los muertos por el COVID, se reunieron la gente que se fue del país, claro, los emigrados, que fueron más de 300.000, 320.000 probablemente, y quizás un poquito más. Y se reunió eso con una natalidad que fue de las más bajas hasta donde yo he logrado reconstruir los datos de natalidad. Yo no encuentro una natalidad más baja que la que hubo en el año 21, en 2021. Todas esas cosas hicieron que la población colapsara. A mi juicio, cuando vengan las cifras, la población en Cuba en este momento debe estar en 10.800.000 habitantes, más o menos. Y había estado el año anterior, en el 20, en 11.113.000 habitantes. Increíble. Me están diciendo que tenemos que despedirnos. Doctor Armando Portela, muchas gracias por tu presencia aquí, como siempre. Espero que los televidentes también agradezcan estas explicaciones tuyas. Bueno, espero que vengas pronto, siempre eres bienvenido. Muchas gracias por su atención a los televidentes. Nos vemos el próximo domingo en otro Comentando. Hasta pronto.